conversando con el politólogo Pablo Quintero sobre el proceso electoral en el país vecino, Colombia. Pablo, estabas hablando en referencia al país que debe asumir aquel que gane esta segunda vuelta. Un país que ha sido, según la revista Forbes, catalogado como el que tiene mayor desigualdad en América Latina y quizás en el mundo. Y también eso ha sido con el tema de la tenencia de la tierra y parte del conflicto armado que vive Colombia. No es fácil, digamos, ser el presidente de Colombia, además tratar de unificar a un país. Ambos hablan de cambios, de que el colombiano se reencuentre, que se una, pero ¿es eso posible? ¿Cómo lograrlo? ¿Y quién de esas dos figuras podría ser aquel que lleve mejor? El colombiano se quiere reencontrar con el candidato que le presente un futuro. El colombiano no se quiere reencontrar ni con la guerrilla, que son recuerdos difíciles para todos los colombianos, sí, ni con un candidato que adore a Hitler, si lo ponemos en ese plano. Claro. O sea, lo que quiero decir es que el colombiano lo que quiere es que le hablen de economía, de sociedad, de instituciones, de cómo repotenciar Colombia frente a la región, un país que históricamente ha sido competitivo desde el punto de vista económico, y por otro lado quiere de alguna manera quizás que le hablen a ese colombiano que está excluido de sectores económicos golpeados por la crisis económica. No nos podemos olvidar, Rosa, que Colombia es un país que atraviesa una crisis económica también, sí, a lo interno. Hay una situación quizás de despliegue total de estas regiones que se han visto afectadas por la guerrilla colombiana, por el narcotráfico, por problemas económicos de carácter muchísimos. Es decir, Colombia necesita un debate profundo y ese debate no se va a dar en TikTok, ese debate no se va a dar en las redes sociales. Ese debate debe darse en el Congreso, debe darse en la Casa de Nariño, debe darse con todos los candidatos de forma inclusiva. Gane quien gane, yo creo que los colombianos merecen un candidato, y no por hablar de ellos, pero es lo ideal desde el punto de vista analítico, un candidato que logre cohesionar a la mayor cantidad de voces y que haga que el próximo gobierno sea gobernable. Colombia no puede repetir lo que está pasando ahora en Perú. Por ejemplo. Un candidato mediático, un candidato sí, con una campaña mediática muy chévere, muy bonita, con buenas redes sociales en cuanto a imagen, en cuanto a comunicación, pero ya vemos las consecuencias de elegir a lo disruptivo, lo que comunica bien, y no se trata de eso, se trata de elegir un candidato sensato que represente a los colombianos de cara a los retos que vienen al futuro. Y que, como dicen por ahí, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Nadie aprende en cabeza ajena, pero también hay un asunto importante y ya para el terreno venezolano. El colombiano, el coco del colombiano no es Nicolás Maduro, no es el caso venezolano. Los colombianos tienen su propio monstruo, su propio coco, su propia pesadilla. Y no por decir que el caso venezolano sea una pesadilla, pero muchos candidatos del Centro Democrático apostaron a campañas de miedo. Y ya sí, eso no pega en la ciudadanía colombiana. El colombiano le tiene miedo a la guerrilla, le tiene miedo al narcotráfico, le tiene miedo a los carros bomba, le tiene miedo... Un país miedo, que firmó un acuerdo de paz, al menos en papel, pero obviamente quieren pasar esa página, le tiene ¿no? Miedo, y ocuparse de los problemas como el tema económico, le tiene de la miedo pobreza, a los secuestros, la desigualdad, claro. El colombiano le tiene miedo a los secuestros, a la guerrilla, a las bombas, las escaramuzas, todo ese tipo a de una hechos época sí, de muchísima sangre que no quiere repetir. Y le tiene miedo, por supuesto, a elegir un presidente que no le resuelva sus problemas y que se dedique solamente a gobernar desde una pantalla, que ese es el otro problema. Hay que poner todo en una balanza, en una campaña electoral y, por supuesto, en un proceso electoral. Ahora, como especialista de marketing político, ¿qué deben hacer cada uno de los candidatos para poder mejorar y aumentar sus seguidores de cara a esa segunda vuelta? Es muy interesante tu pregunta, porque si tú revisas, los dos ganadores, tanto Gustavo Petro, como Rodolfo Hernández, son los candidatos con más seguidores en TikTok. Sí. ¿Okay? Y son seguramente los candidatos con mayor capacidad de engagement en población joven. Entonces yo creo que una de las recetas o una de las cosas importantes para poder aumentar de seguidores es, uno, proyectar una imagen joven, una imagen fresca, una imagen muy parecida al colombiano, una imagen muy parecida a la persona. ¿Okay? Por otro lado, tiene que tener una carga valorativa el mensaje, no es hablar solamente cualquier cosa en las redes sociales, es ir a explicarle una propuesta a los colombianos y por otro entender, Rosa, que las redes sociales hoy en día son una herramienta más. No es el sustitutivo de la política sigue siendo de puerta a puerta, sigue siendo de visita a las comunidades, pero las redes sociales son una ayuda extra
para el político de hoy poderle llegar a esa juventud que pasa más de 17, 18 horas pegada en un teléfono consumiendo contenido, tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok. ¿Y Algo qué muy pasa con las importante. campañas tradicionales y, por ejemplo, los medios de comunicación colombianos? Muchos decían que, por ejemplo, el favorito de los grandes medios de comunicación en Colombia era el candidato Federico Gutiérrez, un evidente respaldo que se expresaba en los grandes medios de comunicación en Colombia. Bueno, Federico Gutiérrez, desafortunadamente o afortunadamente para algunos colombianos, no logró clasificar a la segunda vuelta a pesar de la gran campaña que se hizo a través de encuestas, a través de estudios de opinión, a través de mucha propaganda. A veces vemos que las encuestas se equivocan, en su mayoría Sí. se han equivocado en Latinoamérica durante mucho tiempo. ¿Okay? Candidato que salga en las redes sociales no significa que candidatos que van a votar por él. La gente esta vez recuerda menos a los candidatos producto de la capacidad mínima de atención ahora que hay en las redes sociales. Claro. La gente recuerda menos porque todo el día hace scroll en las redes sociales y bueno, el contenido se diluye. Entonces, por otro lado, yo creo que Federico Gutiérrez perdió una gran oportunidad, el uribismo sale perdido, derrotado en esta elección y vamos a llamarlo como un voto castigo a esa clase política tradicional uribista que tiene muchísimos años en la política de los colombianos y no le ha resuelto algunos problemas tan elementales que están ahorita en la opinión pública. Vamos a ver ahora, Pablo, esos titulares que hay en los medios de comunicación, tanto en referencia a Rodolfo Hernández como a Gustavo Petro. Por ejemplo, aquí tenemos Rodolfo Hernández, el candidato anticorrupción que irá a juicio por presunta corrupción. Acá tenemos este artículo que llega de la mano del diario Criterio. Rodolfo Hernández, con cerca de 6 millones de votos, garantizó su paso a segunda vuelta, pese a que fue acusado por interés indebido en celebración de contratos en un negociado en el que su hijo se ganaría una millonaria comisión. Entonces, es el candidato que se vende como el que va a luchar la liga contra la corrupción, sin embargo, tiene este proceso al que debe además rendir cuentas y eso también está en espera en Colombia. Sí, y importante, Rosa, es el candidato que recibe el apoyo de quien lo acusó hace 15 días de corrupto. Sí, En eso debate, también en en el debate, debate lo habíamos en visto. debate Fico Gutiérrez lo acusaba y ahora En debate público nacional, Federico Gutiérrez lo acusó de corrupto sí. y teniendo pruebas además. Entonces ahora vemos cómo la política cambia cuando hay desventaja. Ahora Federico Gutiérrez apoya a un candidato que es acusado de corrupto y bueno, que de alguna manera eso tendría que explicar el Centro Democrático y los partidos de derecha a Colombia, cómo se apoya en segunda vuelta un candidato que públicamente tiene hechos de corrupción e investigaciones por corrupción. Pero no veía eso pues resaltado en los medios de comunicación colombianos como lo que tú mencionas. Justamente unas semanas atrás en los debates veíamos cómo lo acusaba directamente. Tenían un cara a cara Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez en referencia a ese tema de la corrupción Sí. y llama mucho la atención cómo pues de inmediato salió a apoyarlo. Sí, son cosas que van a tener que explicarle a los colombianos, porque el tema de la corrupción es un tema sensible, pero no es el tema de todos los colombianos. Es decir, hay gente que le preocupa un poco más la alimentación, la canasta básica o la cesta básica, la educación, el internet, el trabajo, okay, la vivienda y de último la corrupción. Eso es muy probable que ocurra en la sociedad colombiana. Yo no tengo números para hablar quizás con más propiedad, pero ya por un tema de necesidades básicas la gente siempre piensa en temas de supervivencia. Ahora, el colombiano de hoy tendría que cuestionar realmente hasta qué punto el Centro Democrático o todos los líderes del Centro Democrático van a representar al colombiano de hoy apoyando a un candidato que abiertamente ha defendido tiene casos de corrupción abierta. Vamos ahora a ver qué dice la revista Semana sobre Gustavo Petro, pues también se ha conocido una denuncia contra el candidato Gustavo. Fíjense, acá está, de la revista Semana. El titular es el siguiente, vamos a verlo. Denuncia contra Petro por secuestro de Fernando González Pacheco fue admitida por Justicia de España. Esto es un hecho pues, que data de unos años atrás, pero según la denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional de España, Gustavo Petro habría incurrido en delitos de lesa humanidad y genocidio cuando era integrante del M-19. Cabe resaltar que la admisión de este trámite que denuncia se dio a conocer un día después de que Petro consiguiera la victoria en la primera vuelta. Acá, pues, el mismo diario hace referencia a este hecho. Sí, bueno, en campaña todos los trapitos sucios salen al aire. En campaña todas las verdades o los hechos inconclusos de la historia salen al aire para afectar a un candidato o subirlo o bajarlo en las encuestas. Yo creo que es parte de eso. Pero insisto, la sociedad colombiana tiene un gran reto y una gran responsabilidad para esta segunda vuelta y es en elegir a dos candidatos que promueven cambio, porque en esta primera vuelta quedó bastante demostrado que el colombiano no quiere continuismo político.
¿okay? Le dijo que no al uribismo, que no a lo que se parezca al presidente Duque. Entonces, yo creo que el gran reto es buscar un candidato que venda cambio y que le ofrezca coherencia y sensatez a la sociedad colombiana y a las instituciones. Hoy Colombia pide un cambio, piden propuestas para avanzar y para progresar. Gracias, Pablo Quintero, por estar con nosotros. Siempre es un gusto, Rosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con más de Argumentos, no se aparten.